Imaginen por un instante al artífice de un imperio de apariencias, aquel que se jactaba de intocable y que, durante años, tejió una red de intrigas y sentencias mediáticas, encadenado ahora no por una causa noble o una convicción inquebrantable, sino por la cruda y demoledora revelación de sus propias mentiras. El 11 de diciembre marcó un antes y un después en la crónica del espectáculo español, una fecha que resonará como el día en que un faro lejano, el de Melilla, iluminó una farsa monumental, desvelando la verdadera naturaleza de uno de los personajes más controvertidos de nuestra televisión, Kiko Hernández. La noticia que irrumpió en los medios fue un mazazo demoledor, una última hora que sacudió los cimientos de lo que muchos, quizás ingenuamente, creían conocer sobre este omnipresente rostro de la pantalla. El escenario de esta insólita y patética protesta fue la puerta de su propio negocio, un local que él y su marido, en un acto de desesperación teatral que rozaba lo bochornoso, bautizaron con el grandilocuente nombre de El Cielo de Melilla. Allí, con cadenas que simbolizaban una falsa opresión y un victimismo manufacturado, se ataron en un intento desesperado por proyectar una imagen de mártires, clamando contra lo que presentaban como una flagrante injusticia. Sin embargo, la verdad, esa entidad caprichosa y siempre implacable que encuentra su camino, estaba a punto de despojarlos de cualquier atisbo de credibilidad, revelando una narrativa completamente distinta y mucho más oscura a la que ellos, con calculada intención, pretendían imponer al público. Pero antes de sumergirnos por completo en esta espiral de revelaciones que amenaza con desmantelar toda una trayectoria edificada sobre cimientos de barro, permítanme una petición esencial para que más voces puedan unirse a este clamor por la verdad que estamos a punto de desvelar. Si aún no lo habéis hecho, os invito encarecidamente a suscribiros a Tus 50 favoritos para no perderos ni un solo detalle de estas crónicas inquebrantables que nadie más se atreve a contar con la profundidad y el rigor que merecen. Y ahora, queridos espectadores, contadme en los comentarios qué pensáis de esta situación tan rocambolesca, esta puesta en escena tan descarada de Hernández. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañáis en este viaje sin retorno hacia la verdad desnudada? La controversia pública, ese torbellino mediático que ahora engulle sin piedad a Hernández, comenzó a gestarse con la precisión de un cronómetro cuando El Faro de Melilla informó con la contundencia que solo los hechos pueden dar en sus redes sociales sobre la clausura del citado local El Cielo. Según fuentes periodísticas absolutamente fiables y corroboradas, el establecimiento carecía de una licencia de apertura válida, una irregularidad que no solo era grave en extremo, sino que ponía en entredicho la legalidad de su funcionamiento desde su apertura en 2024. Esta acusación, lejos de ser un rumor infundado o una calumnia malintencionada, se basaba en una documentación sólida e irrefutable que pronto vería la luz pública, exponiendo la magnitud abrumadora del engaño. La reacción de Kiko Hernández, como era previsible en su modus operandi, fue inmediata, desproporcionada y furibunda, un estallido de indignación prefabricada en el que negó rotundamente la clausura del local, prometiendo demandas millonarias por noticias falsas y difamación si el contenido no se retiraba de inmediato. Sin embargo, El Faro, lejos de amilanarse ante las amenazas grandilocuentes y el histrionismo de Hernández, se mantuvo firme en su posición, haciendo alusión a lo que estaba sucediendo en ese preciso momento y desafiando con hechos irrefutables la narrativa impostada de Hernández. La promesa de litigios y querellas se desvanecía, implacable, ante la inminente exposición de una realidad que él creía poder manipular a su antojo. El documento oficial, una pieza clave en este drama de apariencias, no solo permitió esclarecer la base jurídica ineludible de la clausura, sino que dinamitó por completo y de forma definitiva la versión mendaz de Hernández. La licencia, que los gestores de El Cielo presentaban como vigente, correspondía en realidad a un expediente emitido por la ciudad autónoma de Melilla en septiembre de 2013. Esta autorización fue concedida explícitamente a la sociedad Verdoflo S.L. para la explotación de un local bajo el nombre de Bingo Ruzadir, destinado a actividades tan específicas como sala de bingo, máquinas recreativas y cafetería de Grupo 3. Nada que ver con el actual uso del establecimiento, que funcionaba como sala de fiestas y eventos. Aquí radica el corazón más putrefacto de la farsa.
La verdad que Kiko Hernández intentó sepultar bajo una montaña de falacias. No solo estaba desarrollando una actividad completamente diferente y no autorizada, sino que además la irregularidad no terminaba ahí. La sociedad a la que se había concedido la licencia original, Verdoflot SL, no era la suya. Un detalle crucial que dejaba al descubierto la fragilidad, por no decir la inexistencia, de su defensa legal. La normativa municipal es explícita y no deja lugar a dudas sobre la necesidad innegociable de que la licencia esté a nombre de la empresa que explota el negocio en el momento de la apertura, coincidiendo además la actividad autorizada con la actividad real y concreta del establecimiento. En el caso flagrante de El Cielo, que operaba desde 2024 como sala de fiestas y espacio para eventos multitudinarios, la actividad no coincidía en absoluto con la prevista en la licencia de 2013. Es más, el titular de la nueva explotación tampoco era el mismo que figuraba en la autorización original, lo que invalidaba por completo cualquier pretensión de legalidad o buena fe. La existencia de una autorización anterior en el mismo local no exime, bajo ningún concepto, al nuevo negocio de obtener su propio permiso, un requisito esencial, básico e ineludible para cualquier establecimiento de pública concurrencia. Este desacoplamiento flagrante y deliberado entre la documentación oficial y la actividad actual constituyó el motivo ineludible de la clausura, una verdad incontestable que ponía en evidencia la manipulación descarada y el desprecio manifiesto por la legalidad. No solo trataban a sus seguidores como si fueran ingenuos, creyentes ciegos de cualquier patraña, sino que, para colmo de males, el programa No Somos Nadie avalaba toda la teoría de Kiko Hernández, llegando incluso a mencionar supuestas amenazas de muerte, entre otras barbaridades. La situación era grave lo siguiente: una escalada de despropósitos que no hacía más que profundizar el abismo de su ya menguada credibilidad. En medio de este caos mediático y moral resonaron con la fuerza de un trueno las palabras incisivas de Julián Contreras Jr., un testimonio que merece ser escuchado con una atención reverencial, pues pintaba un retrato escalofriante y preciso de la verdadera esencia de Kiko Hernández. Contreras, con una claridad descarnada que laceraba el alma, afirmó: «Es una persona que durante muchísimos años, que durante más de una década, yo creo que, sí, de sobra, se dedicó a partir vidas por la mitad, y no por necesidad ni por información, sino simplemente por goce, por deporte, porque era una persona que disfrutaba». Sus palabras, cargadas de una verdad demoledora, revelaban un perfil oscuro, el de alguien que encontraba un placer retorcido en la destrucción ajena. El análisis de Contreras proseguía, dividiendo a la humanidad en categorías con una frialdad quirúrgica. Hay gente que es más inteligente, gente que es más creativa, gente que es más ágil. Hay personas de todo tipo. Y luego hay personas que son malas. Este tipo es malo. Es un tipo que disfruta con la maldad, que disfruta haciendo daño y que disfruta ante una desgracia ajena, siempre, claro, que no sea la suya. No había reparos en su juicio, ninguna atenuante ni justificación para quien, según él, lo hacía todo por la pasta, todo por la audiencia, capaz de cualquier cosa, por inmoral que fuese, por mantener su posición de poder y notoriedad a toda costa. El eco de Miguel Temprano, otro colega de profesión, también resonaba en el ambiente, aludiendo a cómo la televisión lo había investido de una sensación de inmortalidad e intocabilidad. Él, Kiko Hernández, creía poseer la prerrogativa divina de señalar, destruir, manipular, mentir y deshumanizar sin que ello tuviera ningún tipo de consecuencias reales. No era un colaborador al uso, meramente informativo o decorativo. Era, en esencia, el ejecutor perfecto, la persona diseñada con una precisión diabólica para llevar a cabo aquello que los demás, incluso en el oscuro mundo de la televisión, no querían o no se atrevían a hacer, liberando conciencias y asumiendo el papel del villano necesario. Como narrador de esta sombría crónica, debo confesar que no solo suscribo cada una de las palabras de Julián Contreras, sino que me alucina presenciar la desesperación actual de Hernández, su lamento público por no saber cómo han llegado a este punto de ignominia.
Curiosamente, no lo vi quejarse ni atarse a ningún sitio, ni iniciar ninguna huelga de hambre cuando Antonio David Flores fue despedido en directo, de forma fulminante y sin motivo alguno, sin sentencia judicial que lo avalara, o cuando los programas de la cadena emitían documentales cargados de un sesgo demoledor. ¿Acaso las injusticias solo duelen y de forma insoportable cuando nos tocan a nosotros mismos? Cuando le ocurre al de al lado y se está cometiendo una flagrante injusticia, parece que el dolor se diluye, la empatía se evapora en el aire como una promesa vacía. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Es alucinante observar la metamorfosis de aquel Quico sardónico, despectivo y aparentemente intocable, que señalaba y destruía vidas con una impunidad pasmosa. Ha pasado de ser el ejecutor perfecto de los programas de máxima audiencia, a presentador de un reality pequeño, desganado y bochornoso, casi diríamos de saldo a pesar de las vanas pretensiones de éxito. La televisión, con su manto de espejismos, lo convirtió en una figura que creía inmortal e inintocable, capaz de destruir, manipular y deshumanizar sin consecuencias. Pero la vida, siempre implacable y con una memoria infalible, le ha demostrado que nadie, absolutamente nadie, escapa a su inexorable efecto rebote. Él no era un colaborador al uso, era el engranaje fundamental para las tareas más oscuras y reprobables. Esta radiografía del personaje es impecable, pues queda meridianamente claro que sus acciones no las realizaba por dinero, o al menos no solo por dinero, sino por el mero y perverso placer de la destrucción, por el goce de ver las vidas ajenas hechas añicos. Dentro de lo que muchos denominan el eje del mal de la televisión, Quico Hernández ocupaba un lugar privilegiado, el del villano auténtico, el maléfico de verdad, aquel que operaba con una crueldad calculada. Y ahora, cuando algunos, con una ligereza pasmosa, claman «¡qué pena, pobrecito!», me pregunto si han olvidado el rastro indeleble de dolor, la estela de sufrimiento que dejó a su paso. Permítanme discrepar, pues a mí esto no me da pena alguna. Cero. La pena, la verdadera y genuina pena, sería para un señor que ha trabajado honradamente toda la vida, con esfuerzo y dedicación, y que de repente se encuentra con una injusticia inmerecida y demoledora. Pero aquí son los propios medios de comunicación, con documentos en mano, quienes le sacan los colores, diciéndole públicamente que le han quitado la licencia porque, simplemente y de forma incontestable, nunca le fue concedida a él para esa actividad específica. Para explotar ese negocio se requería una licencia a su nombre, no a nombre de una empresa anterior, ni para una actividad radicalmente distinta. ¿No os parece que la evidencia es abrumadora e incuestionable? Hernández nunca fue ni un analista brillante ni un colaborador sobresaliente con un talento innato. Su verdadera y única virtud, si se le puede llamar así, residía en ser un ejecutor, la herramienta perfecta y afilada para una productora que ha llevado a cabo algunas de las mayores atrocidades televisivas de nuestra historia reciente. Una persona que, si no llega a ser contratada por 2 recientes condenados por la justicia, simplemente no habría existido, jamás habría pisado un plató con la relevancia que llegó a ostentar en el panorama mediático. Su entrada en Gran Hermano, en su momento, se debió a un perfil específico y cuidadosamente seleccionado, el de un mentiroso, compulsivo y manipulador nato, sin reparos ni moral, capaz de cualquier cosa, incluso en contra de sus allegados o de las personas que supuestamente le importaban. Esta vocación, un extraño y perturbador talento para el dolor y el daño ajeno, es fruto de alguien que goza íntimamente con ello. Una persona que se acostumbró tanto a destruir la reputación y la vida de los demás que, en algún momento de su macabra trayectoria, olvidó que la vida, en su implacable sabiduría, tiene un efecto rebote. Y ese efecto rebote, queridos espectadores, no solo está impactando con una fuerza brutal a Quico Hernández, sino que salpica inevitablemente a Jorge Javier Vázquez y a todos aquellos que durante años han cometido barbaridades televisivas o han sido cooperadores necesarios en ellas, con la complicidad del silencio. Que no vengan ahora, por favor, con el pobrecito, porque la vergüenza debería ser la única protagonista aquí, el único sentimiento que nos embargue ante semejante espectáculo.
El desmoronamiento de Kiko Hernández, esa caída estruendosa que hemos presenciado, no es un hecho aislado, sino la primera ficha en un efecto dominó que amenaza con derribar todo un universo mediático, una estructura edificada sobre cimientos de apariencias y verdades a medias. Parece que el karma, esa fuerza invisible e ineludible, ha comenzado a cobrar las deudas pendientes y con una furia desatada que no perdona ni olvida. El epicentro de este terremoto moral se expande ahora, alcanzando figuras que hasta hace poco se creían inamovibles, intocables, escudadas tras el brillo de la fama. Observen con atención cómo todo el universo, Sálvame, ese coloso de la televisión, está cayendo cual piezas de dominó, una tras otra, revelando fisuras profundas y verdades incómodas que antes permanecían ocultas. Desde las audiencias de miedo de Jorge Javier Vázquez, que parecen un presagio de algo mucho más grande, hasta la ignominiosa situación de Kiko Hernández, encadenado y expuesto, se siente una energía de cambio, un ajuste de cuentas. Pero la historia no termina ahí. La sombra se extiende, y con ella el reflejo de otras figuras que ahora ven su castillo de naipes desmoronarse. En el centro de esta tormenta emerge con fuerza el nombre de Rocío Carrasco, una figura cuya narrativa pública ha sido hasta ahora cuidadosamente construida y defendida con una férrea armadura. Sin embargo, el mismísimo Antonio David Flores, su némesis mediática, ha insinuado públicamente una de las acusaciones más graves y dolorosas: la presunta realización de un alzamiento de bienes. Imaginen la crudeza de esta imputación, un acto que, de ser cierto, no solo habla de una estrategia económica cuestionable, sino de una traición moral que duele en lo más profundo. Según las graves insinuaciones que han resonado en cada rincón del panorama mediático, Rocío Carrasco habría utilizado a la cantante Anabel Dueñas como presunta cooperadora necesaria, cobrando a través de una sociedad limitada para ocultar ingresos, mientras, de forma escandalosa, se le adeuda dinero a su propio hijo, David Flores. La imagen de una madre presuntamente desamparando económicamente a su vástago mientras supuestamente orquesta maniobras financieras de esta magnitud es un golpe devastador para su ya erosionada reputación. ¿Pueden concebir la contradicción de esta postura, la magnitud de esta hipocresía que ahora se expone a la luz del día? La gravedad de esta situación no solo radica en la acusación en sí, sino en el trasfondo ético y emocional que conlleva. Mientras el hijo, David Flores, sigue esperando una compensación que a todas luces le corresponde, la madre parece haber navegado por intrincados vericuetos legales para, presuntamente, eludir sus responsabilidades. El peso de estas acusaciones es tan grande que no sorprende que ya se rumoree, y con insistencia, que en Radio Televisión Española no deseen contar más con ella, un presal que se cierne con fuerza. No me extraña, en absoluto, esta decisión, pues en el momento en que el gobierno actual cambie, dudo bastante que la quieran contratar en una cadena pública cuando pende sobre ella la sombra de deber dinero a su propio hijo. La presión pública, el escrutinio social y el peso de una narrativa que comienza a tambalearse son demasiado grandes para ser ignorados. Este es el efecto rebote en su máxima expresión, golpeando donde más duele, desvelando la fragilidad de lo que antes se consideraba una verdad inquebrantable. Pero el efecto dominó no se detiene en Rocío Carrasco. Otra figura central de este drama mediático es Ana María Aldón, cuya historia ha sido también un tejido de contradicciones y narrativas cambiantes, siempre presentándose como una víctima o una luchadora incansable. ¿Recuerdan la historia del sótano con moho, con humedades insalubres, donde ella, la humilde costurera, trabajaba desamparada? Esa imagen de penuria, de esfuerzo sobrehumano, se ha desmoronado por completo. Jesús Manuel Ruiz, un periodista valiente y comprometido con la verdad, no ha dudado en destapar las perlas ocultas detrás de esa fachada cuidadosamente construida. Lo que ella describió como un sótano insalubre y húmedo, un lugar de trabajo forzado, era, en realidad, un sitio de grandes fiestas, de encuentros y disfrutes para muchos toreros y amigos. Un lugar donde José Ortega Cano y sus allegados vivieron grandes momentos, festejando y compartiendo la alegría, muy lejos de la imagen desoladora que Aldón pretendía vender. ¿No es asombroso cómo se manipula la percepción para generar empatía?
La realidad, una vez más, es tozuda y demoledora. Queda mucho mejor, para el relato de Aldón, decir que ella estaba allí casi como despojada de todo, relegada al peor sitio, un lugar que inspiraba asco y repugnancia, un espacio insalubre. Esta es la sensación que ella quería transmitir a la audiencia, la de una mujer maltratada por las circunstancias y por un entorno hostil. Sin embargo, la verdad de las fiestas en ese mismo sótano desmiente por completo esa imagen de sumisión y desolación, evidenciando un calculado engaño. ¿Y qué decir de la afirmación de Ana María de que todo salía de su bolsillo, de su esfuerzo, de su propio pecunio? Una narrativa que, al ser puesta bajo la lupa, revela una serie de incongruencias que minan por completo su credibilidad. Ella misma insinuaba a Emma García que era su dinero el que mantenía la casa, su trabajo el que aportaba estabilidad. Pero ¿de qué bolsillo hablaba si cuando comenzó su relación con Ortega Cano cerró su frutería y su única visibilidad posterior fue la de ser la mujer de, visitando programas para criticar a Rocío Flores o Gloria Camila? Perdóname que te diga, pero por mucho que ganara dinero de esa forma, a través de la exposición de su vida privada, Ortega Cano era, sin lugar a dudas, quien tenía el mando económico en la casa, el que hacía todo lo posible a nivel económico para su sostenimiento. Que no cuente historias falsas, de verdad, pues la mentira tiene patas muy cortas. Ella no pagó nada. Digan lo que digan, y la verdad siempre encuentra el camino para destapar estas ficciones que por un tiempo lograron engañar a tantos. Además, esta señora, que insiste en su papel de frutera, y que quede claro que ser frutero es un trabajo dignísimo y honrado, se presentó en la casa de Ortega Cano y lo primero que hizo fue cambiar la cocina y los baños, porque no le interesaba mantener el estilo preexistente. Ella lo llegó a contar diciendo que todo lo querían mantener porque le recordaba a Rocío Jurado. Pero ¿quién llega a una casa nueva y se pone a hacer obras de tal magnitud si no es porque dispone de los recursos o de alguien que los provee? La contradicción es evidente. Y ahora, en este país tan progresista y moderno, donde tantas mujeres salen a defender la igualdad a capa y espada, nos encontramos con que José Ortega Cano y Ana María Aldón tienen una custodia compartida de su hija. Pero, ¿dónde vive realmente la niña? Ortega Cano paga un departamento en los meses en Guadalajara de 1.200 euros. La persona que está más pendiente de la descendencia que tienen los dos es Marina, la cuidadora. ¿No es esto otra flagrante contradicción con la imagen de madre entregada que Aldón proyecta? Una pregunta que muy probablemente no querrá contestar en el programa de Emma, que por cierto avala todo lo que cuenta Ana María, aunque se está descubriendo que es mentira tras mentira. Fijaos si es todo mentira que hasta el tema de los trapos de la ropa que compraba a una fábrica parece ser de índole china, cambiándole las etiquetas para venderla como diseño. Ahora ella está ofendidísima, diciendo que no se juegue con el pan de su familia, pero si no es la gente, si son los mismos programas donde tú trabajas de tertuliana quienes hicieron una investigación y sacaron a la luz que te ibas a un polígono en Fuenlabrada, comprabas ropa del chino, le cambiabas las etiquetas y luego decías que eran prendas de diseño. El problema no es que infles el precio, sino que vendas como diseño algo que no lo es, que mientas deliberadamente al público. Como esto, todo, absolutamente todo en su relato. La mentira primero tenía moho, luego tenía humedades. Primero decía que lo pagaba todo ella, luego que Ortega le pagó la carrera. ¿En qué quedamos, Ana María? ¿De verdad? Permítame hacerle una pregunta. Si me quiere contestar, lo hará aquí, porque ya sabemos que a ella le gusta contestar cuando le pagan en fiesta. Aquí está la pregunta. ¿Cuándo conoció a su actual pareja? Esta pregunta, tan simple, encierra una posible verdad incómoda. Entiendo que lo que se quiere dar a entender es que ya se conocía con él cuando aún estaba con Ortega, lo cual no me extrañaría nada, porque yo creo que, en última instancia, con Ortega Cano ya no había nada, ¿no? No es muy bonita, ¿verdad, esa pregunta? Y después, otra cosa fundamental, ¿cómo paga la casa de Guadalajara donde vive actualmente? Si tú, por ejemplo, ganas 1.400 euros y de ahí pagas 1.100 euros de hipoteca o alquiler y luego a tu casero, que es tu madre, le das 1.200 euros, ¿cómo se sostiene eso? Lo que quiero saber es cómo se paga esa casa. Y repito, ¿cómo conoció a su pareja? Estas son preguntas que el público se hace, que merecen una respuesta clara, no eludir la verdad con nuevas ficciones.
Vamos, vamos, que las mentiras tienen un límite y el suyo se está agotando. Para cerrar este capítulo de desenmascaramiento hay una cosa importante. En este país de hipócritas, de progresistas de salón, ¿cómo se atrevía a salir a la calle, a estar dentro de los movimientos feministas, diciendo que la trabajadora era ella, que la sufrida era ella, que todo era ella, y que él, Ortega Cano, era el opresor? Es brutal la hipocresía, pero es que Jesús Manuel Ruiz tiene toda la razón en cada una de sus palabras. Hemos llegado a un punto en el que Ana María Aldón carece de credibilidad, en el que Kiko Hernández no tiene credibilidad, y ninguno de ellos están ya para dar lecciones a nadie, ni para vender dramas ajenos. El efecto rebote es implacable, y la verdad, aunque lenta, siempre emerge triunfante, desnudando a quienes creyeron poder vivir de la farsa. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos del espectáculo. Nos vemos en los próximos vídeos.